Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Al momento de comenzar a preparar esta nota, un cese al fuego entre Estados Unidos e Irán se había implementado y las negociaciones de paz habían comenzado durante el pasado fin de semana. Al momento de lanzar esta nota, el vicepresidente norteamericano James David Vance, o J.D. Vance, como se lo conoce habitualmente, estaba volviendo a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. El mercado, que ante la perspectiva de las negociaciones de paz se había recuperado fuertemente entre jueves y viernes, arranca el lunes 13 con una perspectiva de caída y nuevamente aumento en el precio del petróleo. Esta situación describe lo volátil que se ha tornado la situación en torno a la guerra en el Medio Oriente y sus consecuencias sobre justamente el comportamiento de los mercados financieros. A esta altura es realmente difícil predecir qué ocurrirá, o sea, los escenarios están abiertos tanto como para un eventual reinicio de las negociaciones de paz, más allá del signo negativo con que terminaron las reuniones del pasado fin de semana, o eventualmente también proceder a un escalamiento de la situación y a un empeoramiento de las condiciones actuales. Ambos escenarios son posibles y dependerá de cómo ambas partes jueguen sus cartas en los próximos días. Es difícil encontrar un acuerdo entre dos partes que hasta el momento se sienten ganadoras. Básicamente, esta situación es como pretender negociar con avispas luego de haber agitado el avispero. La realidad es que hasta el momento una gran parte de la oferta mundial, no solo de crudo, sino también de gas natural licuado y otros commodities, entre ellos fertilizantes, están detenidas dentro del Golfo Pérsico sin poder salir debido a que, en definitiva, el levantamiento del bloqueo del estrecho de Hormuz no se ha dado en la forma en que se había planteado durante la semana pasada. En este momento, algunos destructores norteamericanos están sacando minas del estrecho, pero no está claro que el paso por el estrecho de Hormuz quede habilitado por Irán en los días siguientes, con lo cual nadie arriesga ni a salir del Golfo, ni, por supuesto, mucho menos a entrar. De modo que el mejor escenario a predecir es que la situación en materia de mercados de energía va a continuar siendo restrictiva durante muchos meses, con lo cual el precio del petróleo, aún en un escenario favorable, podrá descender, pero a precios los niveles entre 80 y 90 dólares el barril, sustancialmente superiores a los que había antes de la guerra. Los mercados de futuros, a 6 meses y a un año, básicamente proyectan precios del Brent en torno a los 76 dólares el barril, algo así como un 25% superiores a lo que eran antes de la guerra. Trataremos de todos modos de arriesgar algunas conclusiones o algunas perspectivas sobre la base de este escenario tan incierto en cuanto a cosas sobre las que podemos estar relativamente seguros. En primer lugar, la diversificación de fuentes de energía de las últimas décadas ha probado ser efectiva desde el punto de vista de la dependencia del petróleo del Golfo Pérsico, en la medida que los precios no han aumentado en los niveles que habían llegado a tener en otras crisis energéticas anteriores. Podremos tener precios por arriba de los 100 dólares el barril, 110, 120 eventualmente, que son un golpe significativo para la economía mundial,
pero muy lejos de lo que sería hoy más de $200 el barril si actualizamos por inflación lo que fueron los precios durante la guerra de Yom Kippur en la década de los 70 o durante la crisis del 79 con la caída del Shah de Irán. O sea, punto número uno, esta crisis es fuerte, pero no devastadora como lo fueron algunas anteriores. En segundo lugar, hay ganadores y perdedores en esta situación y ahí tenemos que distinguir a los exportadores de los importadores netos de petróleo. En el caso de la economía norteamericana, ciertamente, más allá de que el consumidor va a sentir el efecto de esta suba en los precios internacionales, la economía norteamericana está mejor posicionada que la de otros países industriales para sobrellevar esta crisis. Por lo tanto, en términos de comportamientos relativos del Producto Bruto Interno, estimamos que de prolongarse esta crisis, de prolongarse esta situación, de todas maneras la economía norteamericana va a tener un desempeño relativo mejor que el de Europa o Japón, por ejemplo. Ni que hablar también de China, que también va a ser afectada negativamente por esta situación energética, más allá de que los suministros de petróleo haya estado relativamente favorecido en las últimas semanas. De todas maneras, obviamente a precios mayores que los que venía teniendo China en los años previos. Una situación similar se da en los mercados emergentes, donde los países exportadores de petróleo tienen una oportunidad. En nuestra región, tanto Argentina como Brasil tienen una perspectiva favorable en la medida que esta situación se mantiene. Eventualmente Venezuela, más allá de que requiere mucho tiempo todavía para reconstituir su infraestructura productiva, también se le abre una oportunidad. De hecho, está recibiendo mejores ingresos que los que tenía durante los últimos tiempos del gobierno de Maduro, con lo cual en los exportadores de petróleo en la región latinoamericana se abre un escenario macroeconómico relativamente benigno. En el caso de Uruguay hay un shock de oferta negativo dado por el aumento en el precio del petróleo, que de alguna manera puede verse relativamente compensado por la situación favorable que estarían enfrentando en este mismo contexto Argentina y Brasil. De todos modos, el efecto neto, a nuestro entender, va a ser negativo para la economía uruguaya. En tercer punto, ¿qué ocurrirá con el resto de los commodities, los no energéticos? Bueno, algunos ya hemos mencionado al pasar, el caso de los fertilizantes. Hay un décimo de lo que es la oferta mundial de un año bloqueado en este momento en el Golfo Pérsico, lo que ha determinado un aumento en el costo de los fertilizantes y un impacto negativo no solo en este rubro, sino eventualmente también en la producción agrícola para el año 2026. En el caso de los metales, los ataques con drones han afectado la capacidad de algunos productores de metal en la región, como por ejemplo el de aluminio, con lo cual también hay efectos directos en estos rubros como consecuencia de la guerra. Pero además están los efectos indirectos que tienen que ver con nuestro cuarto punto, que es cuál será la respuesta de los bancos centrales a esta situación. Estos shocks de oferta representan habitualmente un dilema para los bancos centrales en la medida que generan, por un lado, tiene un aumento de la inflación, pero por otro lado, a diferencia de cuando se tiene un shock de demanda positivo, en este caso hay una situación de recesión justamente causada por la menor oferta. La cuestión entonces es qué es lo que van a privilegiar los bancos centrales. Si el combate a la inflación, con lo cual eventualmente agudizarían la recesión en un escenario de política monetaria más restrictiva, o dejar que la inflación aumente, pero tratando de dar con una política monetaria más laxa cierto alivio a los efectos negativos sobre el nivel de actividad. Creemos poco probable que en Estados Unidos, Japón, Reino Unido o la Unión Europea
la respuesta a esta situación sea con un aumento en las tasas de interés. El escenario más probable, a nuestro entender, es que los efectos sobre la inflación se consideren transitorios, más allá de que puedan durar un buen tiempo, porque la crisis puede estar prolongándose durante un buen tiempo, pero en definitiva es un shock por una vez y por lo tanto la respuesta en ese sentido sería mantener una política monetaria similar a la que se venía teniendo hasta el momento, con lo cual el escenario más probable sería el de mantenimiento de tasas y no la suba, como de alguna manera ha empezado a insinuarse el temor, en particular en el mercado norteamericano. Dado que en la mayoría de los países industrializados, por no decir en todos, la política monetaria tiene hoy un sesgo bastante expansivo, lo razonable sería que ese sesgo se mantenga durante esta crisis, con lo cual sin duda va a haber un repunte en la inflación y en lo que tiene que ver con los commodities en general. Ahí habría ya un efecto de segundo orden en el cual todos los commodities en líneas generales tenderían a aumentar, aunque obviamente en términos relativos menos que el petróleo. Ese escenario sería el más benigno también a nivel internacional para economías como la uruguaya, que se van a ver afectadas negativamente por el shock petrolero. ¿Qué implica todo esto desde el punto de vista de los mercados financieros? Bueno, creo que la renta fija va a seguir siendo castigada en este escenario, aunque empiezo a ver con mejores ojos que los que veía en los últimos años la renta fija de duración un poco mayor, en la medida que todos estos impactos del último año lo que han hecho es empinar la curva de rendimientos. A nuestro modo de ver, la tasa de 10 años debería mantenerse en un nivel de equilibrio en torno al 4,5%, quizás un poco más, pero más o menos en ese entorno, lo cual no está muy lejos de lo que con oscilaciones ha estado observándose en los últimos días. El achatamiento de la curva de rendimientos no va a venir por una caída de las tasas de largo plazo, a nuestro entender, sino por una suba gradual en las tasas de corto plazo que se irá dando en los próximos años. De modo que, si bien no hay mucho para ganar en términos de baja de tasa de interés en lo que es duración intermedia o más larga, de todas maneras estaríamos en los valores que podríamos considerar de equilibrio a largo plazo. En cambio, en las tasas de corto plazo, ahí sí hay un riesgo de suba más inmediato, justamente por esa situación de políticas monetarias laxas que veníamos mencionando hace un momento. En cuanto a la renta variable, los resultados que se empezarán a divulgar en estos próximos días sobre el primer trimestre darán una primera impresión de qué sectores de la economía norteamericana se están viendo afectados por lo que es esta crisis energética. Creo que el balance va a ser que en líneas generales las ganancias de las empresas van a seguir continuando, creciendo dentro de lo esperado, con lo cual también, a nuestro modo de ver, la renta variable y en particular la renta variable norteamericana, dado que es la economía que creo que va a resistir mejor entre los industrializados en la coyuntura actual, es la que debería tener en términos relativos un mejor comportamiento. Más allá de que el año pueda terminar con una suba modesta en las acciones en el mercado norteamericano, su comportamiento en términos relativos al de otras regiones va a ser sin duda mejor. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.